Así como en otro momento del tiempo hablábamos de un atardecer, aquí más bien vamos a hablar ahora de un amanecer, ¿verdad? Como esperanza, esperanza en medio de todo lo que ha pasado, ¿verdad? Lo primero que vamos a revisar es que la resignificación del ser querido implica que uno tiene que reorganizar los recuerdos. Los recuerdos. Entonces, cuando ya llegamos a esa fase dura, difícil, ¿verdad? Cuando pasamos por la depresión y ascendíamos ya hacia la aceptación, que atravesaba algo que llamamos resignación. Es decir, me resigno a que esto es una realidad, pero acepto lo que ha venido, pero no estoy como muy contento con la idea. Y comienza como esta nueva organización de la rutina, ¿se acuerdan que lo vimos? Organización, vemos ciertos asomos que nos dan esperanza de que la situación ya está pasando, pero cuando llegamos a esta etapa de resignificación, es una etapa que nosotros mismos provocamos. Es decir, que nosotros mismos nos vamos animando poquito a poco a hacer. Las hacemos intencionalmente y las hacemos con el fin de que las personas que están a nuestro alrededor también se vean beneficiadas junto con nosotros de esta resignificación. Entonces, esta etapa no es tan personal, más bien es una etapa que va a involucrar a las personas que están a nuestro alrededor. Y ya va a ver usted ahorita por qué. Entonces hablamos de reorganizar los recuerdos. Una cosa que usted me ha escuchado decir constantemente es que la vida del ser querido no se limita solamente a su último tramo, ¿verdad? Cuando estuvo enfermo, cuando la situación estuvo en el hospital, etcétera, sino que la vida es muchísimo más que eso. Hoy vamos a retomar justo esa parte. Eso es lo que vamos a hablar. Lo primero que vamos a ver es que la vida, usted tiene que verla como una película. La vida del ser querido, usted tiene que verla como una película. Tuvo un inicio, tuvo un desarrollo y tuvo un final. Usted al terminar de ver una película no puede decir, me quedo con el final. Y todo el desarrollo, qué sé yo, la película duró 2 horas y media, digamos. Y usted dice, me quedo solamente con los 3 minutos del final. Y todo el desarrollo y toda la trama y todo lo que se armó, usted lo hace a un lado. Bueno, no puede hacerlo. No sería lógico. Bueno, con la vida con mucha más razón. Usted no puede decir, bueno, tuve a mi ser querido 70 años, pero me quedo con los últimos 3 meses. No, sería ilógico hacer eso porque estamos desechando mucho de la vida por un tramo pero tan pequeñito. Entonces ahí le puse, es evitar recordar solamente la etapa última de la vida del ser querido. Más bien es reconocer que la vida del ser querido fue mucho más que esa etapa final, ¿verdad? Fue mucho más que esa etapa final. Ahora, hay un versículo muy bonito en Proverbios 17 que dice, la memoria del justo será bendita. Entonces voy a detenerme ahí porque lo que sigue después es muy duro. Pero voy a detenerme ahí. La memoria del justo será bendita. Aquí hay un reto para usted y para mí. Primero, ¿es usted una persona justa? Es la primera pregunta que tengo que hacerle esta noche. ¿Es usted una persona justa? Y de repente las personas van tal vez a razonar que por justicia se entiende que es honesta en los tratos, que trata de que las personas pues queden bien cuando se hace algún tipo de negociación. Pero no nos referimos a ese tipo de justicia. Nos referimos más bien a la justicia que se obtiene delante de Dios. Porque cuando usted es una persona justa, la Biblia dice que su memoria, lo que le va a proceder a usted, cuando ya usted no está, las memorias que quedan de usted van a ser benditas. Eso quiere decir que van a ser de bendición para otros. Vale la pena entonces detenerse aquí y decir, bueno, yo no pertenezco a ese equipo, pastor, que usted acaba de decir, pero me encantaría, porque si yo en el futuro voy a morir, me gustaría pensar que los que quedan van a tener memorias benditas acerca de mí. Lo segundo que aparece allí es muy fuerte. Dice la Biblia, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Es decir, no hay memoria. Se pierde. Desaparece la memoria de la persona que es impía. Tome eso en consideración para usted, ¿verdad? Para usted.
para los seres queridos que usted tiene allí a su lado, procure de alguna manera motivarles, si usted es cristiano, a que esas personas reciban al Señor Jesucristo como Salvador. Hay que abandonar intencionalmente la zona crítica donde yo recuerdo a mi ser querido como el ser que se enfermó, como el ser que padeció cáncer, como el ser que salió aquella mañana y que lo atropelló un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Necesito abandonar esa zona crítica. Me levanto, cuando me despierto, empiezo a pensar si no hubiera salido, si no hubiera pasado esto, si lo hubiéramos llevado a un mejor doctor. Yo necesito abandonar esa zona. Necesito abandonar esa zona. Mi ser querido no es 3 meses de enfermedad, 4, 5, 6, un año de enfermedad. No, mi ser querido es más que eso. Entonces, ahora sí, vea que ya en esta zona del duelo, yo le estoy pidiendo que usted haga un esfuerzo por abandonar esa zona crítica, intencionalmente. Ya aquí no es como al principio cuando hablábamos de la negación o del shock, que decíamos, no, deje que las cosas transcurran. ¿Se acuerda que decíamos eso? Deje que las cosas transcurran. Cuando llegamos a la resignificación, no es deje que las cosas transcurran. En la resignificación es provoque que las cosas pasen. Es diferente. Pastor, ya yo acepté el hecho, ya yo noto ciertas cosas que yo estoy haciendo diferente, estoy cambiando la rutina. Ok, entonces está en este punto que le estoy diciendo. Está en el punto donde usted tiene que decirse a usted mismo, yo necesito ser valiente, agarrarme fuerte del Señor y avanzar. Avanzar. Y una de las cosas que le estoy pidiendo que avance es, saque de circulación la zona crítica en la que fue incluido su ser querido antes de morir. Número 1. Vamos a seguir acá. Segundo, intencionalmente comience a revivir recuerdos significativos. Recuerdos significativos. Hay momentos significativos, muy bellos, momentos hermosos que usted pasó con el ser querido. Cuando fueron de paseo, aquella vez que fueron al hotel tal, aquel día que visitaron la playa, cuando fueron a la montaña, cuando pasaron aquel tiempo tan bonito en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Usted tiene memorias muy hermosas de su ser querido. Y tal vez ahorita mismo usted está pensando, sí, es cierto, pero yo no quiero recordar. Mejor me abstengo, ¿verdad? Porque es que cuando recuerdo me dan ganas de llorar. Bueno, eso es normal. Eso es normal, pero uno normalmente lloraría diferente de cuando llora pensando en la etapa final. Llora pensando qué bonitos tiempos fueron los que vivimos. Es diferente ese llanto. Y yo quiero que usted lo entienda hoy, porque resignificar significa que yo voy a rearmar. Voy a rearmar. Ay, aquella mañana me llamó para decirme que estaba muy mal. No queremos recordar eso. Recordemos mejor esos momentos significativos, bonitos, en los que pasamos disfrutando y empecemos a revivirlos intencionalmente. Intencionalmente. No es que van a venir a mi mente. No. Yo los voy a provocar. Intencionalmente los voy a recordar. Voy a irme hacia atrás. Voy a recorrer el tiempo y voy a, como una película, ¿verdad? Ay, qué bonito hace 10 años cuando fuimos a tal lado. Ay, qué lindo hace 15 años cuando hicimos tal cosa. Ay, qué bonito, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de esas intervenciones lleva como sentido reconstruir. Reconstruir. Le tengo un versículo. En el Salmo 137.1 se da un versículo muy triste. Los judíos del reino del sur habían sido transportados por un rey llamado Nabucodonosor a un lugar que se llamaba Babilonia. Ellos fueron transportados, obviamente, no con su consentimiento, contra su consentimiento. Fueron transportados, fueron esclavizados. Pero sus captores conocían de su música, conocían de sus canciones, y entonces ellos querían que los judíos cantaran, ¿verdad?, sus canciones y demás, y los judíos no querían hacerlo, se sentían muy tristes, y nos comunican qué sentían ellos. Vamos a ver, dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Ahora, yo le pregunto, ¿qué tipo de recuerdo sería? Tal vez no todos los recuerdos eran malos, tal vez todos los recuerdos no eran del momento de la destrucción. Tal vez había recuerdos de cuando estaban en familia, tal vez había recuerdos de cuando podían hacer cosas juntos,
Tal vez había recuerdos de los momentos felices y bonitos que ellos pasaron estando en su tierra. Entonces, es por eso que le digo que es muy importante a la hora de hacer esto, hacerlo intencional. O sea, que yo intencionalmente busque la manera de ir agrupando recuerdos, recuerdos que a la postre van a ser recuerdos muy bonitos y significativos. Yo lo hago intencionalmente, ¿me escuchó? Es casi como una terapia para resignificar. Los busco intencionalmente y en lugar de pensar en los otros, pienso en estos cuando tengo ganas de pensar en mi ser querido. En esta etapa que se llama resignificación. ¿Cómo sé yo que ya estoy ahí, pastor? Porque ya usted aceptó la pérdida. Por eso lo sabe. Todo lo que vimos la vez pasada. Te dice, no, ya esos asomos que usted decía, pastor, ya me están pasando. Perfecto, usted está en el momento idóneo para hacer esto, ¿verdad? Vea, se lo puse ahí. Devolverse en el tiempo a momentos únicos que se vivieron juntos. Por ejemplo, le voy a poner un caso. Un caso común de consulta, ¿verdad? En la consulta, por ejemplo, tal vez yo le puedo pedir a una persona que está pasando por un duelo, le puedo pedir, quiero que traiga un álbum de fotografías, puede ser físico, puede ser digital, a la próxima consulta. Y quiero que durante el tiempo de la consulta, usted escoja las 10 fotografías más bonitas que usted cree que tiene con su ser querido. Entonces la persona dice, bueno, está bien, voy a llevarlas, ¿verdad? Evidentemente en la escogencia de las 10 fotografías ya hizo algo de esto que yo estoy diciendo acá. Ya tuvo que irse en el tiempo, ya tuvo que buscar entre todas y decir, este fue un momento muy bonito, este otro también, aquí fue cuando se graduó nuestro hijo, aquí fue cuando estábamos juntos y nos casamos, qué sé yo. Entonces viene con estas 10 fotografías a la consulta. Cuando ya estamos ahí y está mostrando qué es lo que hago yo. Normalmente lo que haría sería algo como esto. Me está mostrando la foto de cuando se casaron. Entonces yo empiezo a hacer preguntas acerca de ese tiempo. ¿Cuándo era? ¿En qué mes se casó usted? ¿Cómo estaba ese día? ¿Era un día soleado? ¿Era un día bonito? ¿Qué recuerda usted de ese momento? ¿Cómo fue el momento cuando leyeron los votos? ¿Cómo fue el momento de la fiesta? ¿Cómo fueron las fotografías? Etcétera. Empiezo a inundar de muchos detalles la escena. ¿Por qué hago eso? Porque al inundar de detalles la escena, el recuerdo comienza a volverse más vívido y más significativo y es justo lo que queremos. Queremos que la persona se quede con los momentos significativos y no con los momentos de muerte. Porque el momento de muerte es un instante apenas, chiquitito. La vida es más que eso. ¿Ok? Mucho más. Entonces, para que usted se haga más o menos una idea. Lo tercero es definir cómo recordar. ¿Cómo recordar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo que definir cómo recordar? Bueno, tal vez usted en este momento esté diciendo, pastor, pero es que el ser querido mío, sí, él tenía lo suyo también, ¿verdad? No era que siempre era tan bueno. Y entonces hay una dificultad allí para recordarle. Pasa mucho, por ejemplo, con personas que han tenido cierto comportamiento en algún momento de su vida y tal vez ese comportamiento ha sido un comportamiento complicado. Pero yo defino cómo voy a recordar a ese ser querido. La esencia de ese ser querido en recuerdos. Yo defino en qué me voy a enfocar. En qué le describe mejor. Yo lo defino. Si por ejemplo, yo digo, es que con el ser querido yo siempre estaba peleando por motivos de religión. Porque él era de otra religión y yo de otra, digamos. Entonces, ¿quiere usted recordar eso? ¿Quiere recordarlo como alguien con quien peleaba por motivos de religión? O tal vez usted dice, no, eso no vale la pena recordarlo. ¿Para qué? Yo no quiero recordar eso. O tal vez usted dice, bueno, sucede que él fue alcohólico y cuando éramos pequeños era muy duro porque él era alcohólico. Pero gracias a Dios después él cambió. Él buscó de Dios. Y cuando yo tenía como 10 años, la vida fue diferente. Entonces, ¿será que será mejor recordar de 10 años en adelante? Y tal vez no recordar eso. Usted define cómo va a recordar al ser querido. Y mi consejo es que lo recuerde por lo significativo, positivo y no por lo negativo. ¿Se acuerda de David? Hemos estudiado mucho a David aquí. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl, quien fue su suegro y era el primer rey de Israel, lo persiguió para matarlo. No una vez ni dos, muchas. David le perdonó la vida 2 veces.
No lo mató, aunque pudo haberlo hecho. Y a última hora dijo, mejor yo me voy a ir de aquí, porque un día de estos Saúl me va a encontrar y me va a matar. Entonces, para evitar, mejor me voy. Se fue. Y cuando está ya en una tierra lejana, le llegan a avisar que su suegro murió. Que murió en el monte de Gilboa y que también murió Jonatán, su hijo, y los otros hijos. Le llegan a contar esto. ¿Qué cree que hizo David? David se puso contento a saltar en una pierna diciendo, ¡ah, qué dicha! ¡Qué bueno! Dios ha sido justo. Por fin, ya era hora. No, él no hizo esto. Vea lo que dice la Biblia que hizo en 2 Samuel 1:19. Esto dijo él, de su enemigo. Dijo, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Así decidió recordar David a su suegro y que quedara en su cabeza para siempre. De hecho, ordenó que en Israel las palabras que él estaba diciendo se repitieran constantemente para recordar a Saúl. Eso hizo ese hombre. Nosotros a veces podemos ser muy, pero muy crueles con la memoria de nuestros seres queridos. Y eso no colabora a la resignificación. Otra vez, yo defino cómo quiero recordar. ¿Quiero recordar desde el odio? ¿Quiero recordar desde la amargura? ¿Quiero recordar desde todo lo que no pude hacer, desde la culpa? Entonces voy a sufrir. Pero si yo digo, no voy a recordar desde ahí, voy a recordar diferente. Voy a recordar desde una forma más significativa, mejor. Entonces voy a obtener mejores resultados. Mejores resultados. Sigamos. Entonces voy a volverme aquí un poquito para explicarles lo que estamos viendo. Resignificación de ser querido implica reorganizar los recuerdos, es lo que dijimos. Y hemos dicho que eso implica abandonar la zona crítica donde yo todo el tiempo estoy pensando en mi ser querido en el momento de su muerte. No, ya abandono eso. Intencionalmente. Esta parte dijimos que es diferente. Aquí no es como al principio que yo decía, dele tiempo y vaya caminando y elaborando. No, aquí usted se va a forzar a elaborar. Aquí sí se forza. Después de que usted ya pasó la aceptación. Se forza a buscar recuerdos significativos y construir a través de esos recuerdos significativos cómo usted quiere recordar a su ser querido, que es lo que acabamos de ver. Definir cómo recordarlo significa que yo defino si lo quiero recordar desde el odio, desde la venganza, desde la culpa, o si lo quiero recordar por las cosas buenas que hizo. Si lo quiero recordar por la persona que fue en algún momento de su tiempo. No se ciña con un espacio de tiempo, porque eso no le va a ayudar. Va a ser todo lo contrario. Va a ser todo lo contrario. Vamos a ver ahora el legado. La resignificación del ser querido también me lleva a caminar por algo que llamamos el legado. ¿Qué es lo que hay que hacer con el legado? Reconocerlo. Ahora se mira qué es el legado, don Ronnie. El legado es su herencia. ¿Qué le dejó a usted? Por ejemplo, supongamos que usted muriese el día de hoy. Usted muere el día de hoy. Pregúntese, ¿qué le quedaría a sus hijos de usted? Usted dice, bueno, tengo una propiedad, tengo la casa. No me refiero a ese tipo de legado. No me refiero a ese. Yo me estoy refiriendo a qué es lo que ellos aprendieron de usted. Por ejemplo, en el dibujito que tenemos allí, integridad. Integridad. Qué bueno que cuando uno ya no esté en esta tierra, las personas alrededor puedan decir, esa persona era una persona íntegra. Íntegra, honesta, honrada. Una persona que hacía las cosas correctamente, etc. Sería genial hacerlo de esa manera. Ahora, ese legado no lo podemos quitar. No podemos decir así como, eso no importa. No. Tenemos más bien que traerlo de vuelta, porque ahorita mi mente ha estado tan metida en la muerte que se me olvidó, no me lo traigo de vuelta. Tengo que traer de vuelta ese legado que el ser querido ha dejado. Vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, un legado de principios. Hay principios que rigieron al ser querido que tal vez hasta usted mismo los tiene, si fue un papá, si fue una mamá, un hermano.
Y tal vez esos principios le ayudaron a usted. Por ejemplo, suponga que la persona que ha muerto era la persona que en casa motivaba a la gente a ir a la iglesia. Todo el mundo levántese, vamos, vamos, vamos al baño, aquí, allá, busque su Biblia, pum, 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 porque nos vamos para la iglesia. Y usted dice, yo aprendí a ir a la iglesia porque mi ser querido me empujaba a ir a la iglesia, me motivaba. Y por eso yo, hoy sigo yendo a la iglesia. Entonces, esa es una parte del legado del ser querido que se ha ido. O usted dice, mi ser querido era muy crítico con el asunto de las deudas. No. Dentro de su esquema, tener deudas no era algo válido. Había que honrar las deudas. Eso, él me dejó eso. Ok, apréndalo. Es parte de su legado. No se acuerde de las mangueras que tenía puestas, del respirador que tenía. No, esto no es para recordarse. Ay, sí, yo recuerdo cuando le daba la comidita y los últimos días y él apenas podía comer. ¿Para qué recuerda esa parte? Y no recuerda cuando pudieron y él estaba sano y pudieron ir a comer a la playa y pues comió su comida favorita. Porque tenemos esa tendencia a irnos a esos últimos minutos, como le decía antes, y lo que tenemos que alejarnos de. Porque el otro pedazo es más grande. Es la vida entera, comparada contra algo muy pequeñito. ¿Ok? Entonces, un legado de principios que se han dejado. Yo recordé 2 Timoteo 1:5, hablando de Timoteo. Dice Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bonito. Qué bonito. 2 generaciones y viene la tercera, que es Timoteo. Y Pablo dice, yo recuerdo la clase de fe. Y sé que la fe de esta familia está replicada en usted también, Timoteo. Qué bonito legado, ¿no? Qué bonito que es recordar esas cosas preciosas que nos fueron dejadas por la persona que ha muerto. En la vida la persona enseñó mucho más que solo sus palabras. Enseñó con su ejemplo. Y esos principios por lo general lo saben otras personas. ¿Sabe qué pasó una vez? Una vez estábamos tratando a una pequeña de 14 años. Esa pequeña quería tener sus 15 años y entró en crisis cuando iba a tener sus 15 años. Esa era la razón de la consulta. ¿Por qué entró en crisis? Porque ella había visto que un hábito del 15 años es que el papá tenía cierta participación en el 15 años. Y ella se topaba sin papá porque su papá había muerto a los meses de que ella había nacido. O sea, ella nunca lo conoció. Y entonces ella decía, mi papá, yo no supe quién era, lo conozco por fotos, nada más. Entonces le dejó una tarea a ella. Se le dejó una tarea. Se le pidió que fuera por el pueblo donde su papá había sido el mecánico del pueblo y que averiguara quién era su papá, que tal vez había personas que conocían a su papá. Bueno, ¿cuál fue la sorpresa? De que ella aprendió muchísimo de su papá. La gente cuando ella llegaba a preguntarle decía, ay, su papá era un hombre honrado, su papá era un hombre colaborador, siempre queriendo ayudar. Y yo recuerdo cuando, y ella llegó, vea, le brillaban los ojos cuando ella llegó a la siguiente sesión, diciendo, yo no sabía que mi papá era todo eso. Deja huellas la persona cuando ha cruzado por esta tierra en otras personas y es bueno saberlo, es bueno recordarlo, es bueno saber que ese legado no fue dejado, no fue dejado. Y otras personas lo constatan. Como dice allí Proverbios 27, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Vale la pena, y eso es para nosotros, ¿verdad? Usted está con vida hoy aquí, ¿verdad? Y dice, bueno, ay, qué dicha, qué bonito, y tal vez el ser querido que usted, yo estoy diciendo estas cosas y usted está ahorita recordando su ser querido y está recordando las cosas bonitas, y también anímese usted a vivir en integridad para que sus hijos sean dichosos después de usted. Y haya bonitas memorias que recordar de usted también. Vea lo segundo. Un legado de esfuerzo. Un legado de esfuerzo. A veces también pasa que el ser querido ha sido una persona muy noble, muy esforzada,
una persona que ha trabajado duro, trabajó duro por su familia, trabajó duro por su matrimonio, por sus hijos, y eso también hay que recordarlo. Yo tan solo puse algunas cosas aquí. Pero la vida del ser querido es muchísimo más que un pedacito de tiempo. Y por eso le estoy diciendo, también hay un legado de esfuerzo. Muchos recordarán tal vez al hermano mayor, recordarán al papá porque les enseñó a trabajar, porque les enseñó cómo se hacía cierta labor, cierto oficio, porque les preparó para la vida, etc. Ese es un legado de esfuerzo. Les fue otorgado, les fue dado por la persona que ahora se ha ido. Y como hemos estado otra vez tan concentrados en el dolor, se nos había olvidado que el ser querido era todo eso también. Que el ser querido era algo más que un enfermo, algo más que una persona que sufrió un accidente. Era alguien a quien nosotros amábamos y que marcó huella en nuestras vidas. Y tenemos que recordar eso. No tema recordar. Ay, pastor, es que cuando yo recuerdo me da por llorar. Llore entonces. Verá que conforme pasa el tiempo será diferente. Por ejemplo, se acerca el día del cumpleaños. ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Está mal si lo celebro? No, no está mal. Está mal si quiero que nos reunamos un ratito y hablemos de mi papá, de mi mamá, que hoy cumpliría años. No, no está mal. Para nada. Para nada. Estaría correcto, más bien. Estaría correcto. Y estaría mejor todavía si usted puede honrar la memoria de su ser querido ese día. Y usted puede decir, bueno, quiero que hablemos algunas cositas. Y yo quiero empezar contándoles que, bueno, hemos sufrido tanto que a mí se me había olvidado que mi papá o que mi mamá cumplieron estos roles en mi vida. Y que fueron importantes para mí porque me enseñaron esto. Sería genial. Sería genial. Que ya se está cumpliendo, casi se cumple el año del funeral. Pastor, ¿hay algún problema si quiero ir al cementerio? ¿Hay algún problema si compro flores y quiero llevarlas y ponerlas allí en su lápida? ¿Hay algún problema si voy y chapeo un poquito allí y ordeno y lo dejo bonito? Para nada. Para nada. Hay gente muy legalista, impresionantemente legalista, y a veces dice cosas como, ¿para qué va usted ahí? Si ahí lo que están son los huesos, ahí no está la persona. Eso usted no tiene que importarle. No tiene que importarle porque eso no tiene base bíblica. No es que usted va a ir a adorar al ser querido. Usted va a ir simple y sencillamente a cumplir con una etapa más de su duelo. Y está bien. Está correcto. ¿No lo hicieron las mujeres que fueron a visitar al Señor Jesucristo al tercer día? ¿Qué les hubiéramos dicho a ellas? Que estaban en un tremendo error. ¿Para qué va ahí? Si ahí lo que hay es un muerto, etcétera, etcétera. No, de ninguna manera. Es una parte del proceso y vale la pena. El primer año cuesta más. Obviamente, porque todo es nuevo. Es nuevo que ya no está mi ser querido para celebrar las diferentes cosas que antes celebrábamos. Eso es normal. Normal. Puede haber llanto. Puede haber llanto. No hay problema. ¿Significa que estoy retrocediendo, pastor? No. Significa que usted es de carne y hueso y le duele. Y es normal. Entonces, eso es importante saberlo. De repente usted se hace el fuerte. Y usted dice, no, yo voy a ir a la fiesta y me voy a olvidar y qué llorar, nada. No. Todo eso usted se lo traga. Y luego su cuerpo va a buscar otra forma de sacarlo. Como enfermándose, por ejemplo. Entonces, no. Si usted dice, yo fui, qué bonito que estuvo. Y fue muy bonito, hablamos de mi ser querido. Y hubo un momento ahí en que alguien contó tal cosa y me recordó tal otra. Y yo me puse a llorar porque me acordé qué bonito que fue. Está bien. No hay ningún problema. Ninguno, en absoluto. Ninguno. Lo que pasa es que nosotros tenemos como cierta aversión al sufrimiento, cierta aversión a las lágrimas. Si vemos lágrimas ya nos asustamos. Mejor no hable de eso. Mejor no diga nada. Ya. Cálmese. No pasó nada. No. El Señor Jesús, frente a la tumba de Lázaro, dice que lloró. Yo le conté el otro día de la viuda de Naín, se compadeció. Entonces, es normal. El llanto es parte
es parte de lo que nos pasa como seres humanos cuando sufrimos y no hay ningún problema. No hay ningún problema. Entonces, al revisar la vida del ser querido, se descubren virtudes que tal vez no habíamos visto antes. También se descubre un legado que se puede transmitir a las nuevas generaciones. Esto me encanta, ¿verdad? Por ejemplo, como dice Lamentaciones 3:27, bueno, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Si usted va a la porción y a su contexto, va a encontrar que este yugo implica la responsabilidad, el conocer cómo se hacen las cosas, el entender. En nuestro caso, por ejemplo, la oportunidad de saber trabajar. En otra porción del Nuevo Testamento, el apóstol dirá que el que hurtaba no hurte más, sino trabaje y con lo que gane comparta con otros. Entonces, esa virtud de poder hacer las cosas no llegó porque sí, alguien nos la enseñó. Y otra vez, cuando revisamos, nos enteramos de esas cosas que a veces no las habíamos visto venir. A veces también pasa que hay un ser querido que está lastimado. Tal vez un ser querido siente que no era el favorito de quien se murió. Y todo el tiempo ha reclamado que es que, claro, eso es porque usted era el favorito, porque usted era la favorita. Pero muchas veces cuando se hace este esfuerzo por revisar el legado de la persona, quien está resentido a veces analiza y dice, no, mira, ahora que escuché todo lo que estaba escuchando, yo me puse a pensar que tal vez el ser querido no es tan cierto lo que yo estoy diciendo. Sí tuvo ciertas consideraciones conmigo, pero lo que pasa es que yo, por mi orgullo, no las había querido aceptar. Así que puede ser reparador y sanador también para otros miembros de la familia. También un legado de esperanza. El legado, lo que dejó. Por ejemplo, herencia de fe. Una herencia de convicciones firmes basadas en principios eternos. Una fe respecto a la vida después de la muerte digna de imitar. Esas cosas puede haber dejado el ser querido, ¿verdad? Tal vez el ser querido dijo, yo no le dejo plata a usted, ¿verdad? No le dejo muchas posesiones, pero sí le voy a dejar mi fe en el Señor, que fue una fe fuerte, férrea. Crea en el Señor como creí yo, y es algo que yo tengo que adoptarlo como un legado de esperanza. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hace no mucho tiempo murió el misionero Danny White, misionero acá en Costa Rica. Y una costumbre que él tenía con todo el mundo, no solo con su familia, con cualquiera, era que lo ponía uno a ver el cielo, ¿verdad? Y le decía así, le decía, vea, hermano, vea esa nube. Esa nube tiene cara de que ahí podría venir el Señor. Y él siempre está viendo las nubes, siempre. Siempre está viendo las nubes, pues decía, en una de esas va a venir el Señor. Bueno, ya él está ahora con el Señor. Pero qué bueno que dentro de su legado grande, amplio que dejó esa fe, esa convicción de que el Señor viene pronto y que tenemos que estar atentos. Ese es su legado. Y así cada persona deja su legado. Ve a David. Dice, llegaron los días en que David había de morir. O sea, ya él se dio cuenta de que está llegando a una edad en la que va a morir. ¿Ok? Entonces él hace algo. Dice, ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Es decir, me voy a morir, Salomón. Esfuérzate y sé hombre. Yo siempre me he imaginado a Salomón. Salomón comenzó a reinar muy jovencito. Y siempre, de hecho, cuando el Señor le dijo, pida, él pidió sabiduría y él dijo, yo no voy a poder llevar este pueblo adelante. Pero yo siempre me he imaginado a Salomón recordando estas palabras. Mi papá me dijo que me esforzara y me comportara como un verdadero hombre. ¡Qué legado! ¡Qué legado! No seas cobarde, hijo mío. Haz las cosas que tienes que hacer. Lleva adelante las cosas como Dios te las pide. Un legado. Un legado, como en el dibujito ahí, ¿verdad? Enseñando con el ejemplo. Papá me enseñó a hacer esto. Me enseñó a hacer esto otro. Y ese legado puede trascender a otras generaciones. Muchas más. En mi familia tenemos un grupo de primos. Y un día un primo dijo, vean lo que encontré, dijo él, ¿verdad? Y sacó una dulzaina, ¿verdad? Una armónica que tocaba mi abuelo. Y yo, chiquitillo, oí cuando él la tocó.
Yo estuve ahí cuando él tocaba la dulzaina. Y este primo, mi abuelo le enseñó a tocarla. Entonces él empezó a tocar algunas de las piezas que tocaba mi abuelo. Eso fue muy bonito porque me transportó. Cuando yo vi el videito, me transportó a aquellos años de mi niñez, cuando mi abuelo nos reunía y tocaba la dulzaina. Hay un legado, y usted no lo puede dejar ir. No puede hundirse en el dolor y pensar que el dolor es lo único que hay. No, no es lo único que hay. Hay un legado, hay una vida que esa persona vivió en esta tierra y ha dejado cosas que usted ahora necesita reconocerlas. Necesita reconocerlas. Sigamos adelante. Bueno, me devuelvo para hacer repasito rápido. Hemos dicho entonces que también hay que reconocer el legado, como la flechita ahí, ¿verdad? Hablando de un legado de integridad, por ejemplo. Dijimos que puede ser un legado de principios, que puede ser un legado de esfuerzo, me enseñó cosas, que puede ser un legado de esperanza, puso fe en mi corazón, con sus actos, con lo que hizo, con lo que decía. ¿Ok? Y también la resignificación del ser querido implica desafíos, como el dibujito. Implica mirar hacia adelante y decir, ay, hay unos cuantos peldaños más que tengo que caminar. Y está bien, está bien. ¿Qué tipo de desafíos, pastor? Ah, muchos. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, mi papá tenía un negocio y ahora no sabemos qué va a pasar con el negocio. Y a veces uno de los hijos dice, y mi papá siempre quiso que yo lo agarrara. Y uno pregunta, ¿y qué vas a hacer? ¿Lo vas a agarrar? La persona dice, es que no, porque yo no sé si voy a ser tan bueno como mi papá. Bueno, pero era lo que quería tu papá. Y por lo que estoy viendo, como que vos también lo querés, pero estás con dudas. Sí, estoy con dudas. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a caminar hacia arriba y vas a aceptar el desafío? ¿O te vas a quedar así nomás? Y vas a dejar caer en tierra lo que tanto le costó a tu papá levantar. ¿Qué vas a hacer? Implica desafíos la resignificación también. Vamos a aprender algunos de ellos. Por ejemplo, implica el desafío de su visión. El ser querido tenía una visión de vida, una visión que estaba persiguiendo en esta tierra. Algunas veces pudo estar equivocado, ahorita vamos a ver algo de eso. Pero en el tanto no, sería muy bueno que usted siga esa visión. Sería muy bueno que usted diga, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a seguir la visión de mi papá? ¿Sabe qué he escuchado yo? Con dolor, con dolor. He escuchado a veces en consejería donde uno viene y habla con alguien y dice algo así como esto. Me contaron que usted es pastor. Y uno dice, sí, soy pastor. Y la persona dice, mi papá también era pastor. Ajá, sí, era pastor. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué ha pasado? No, yo estoy fuera. Yo estoy fuera. Ando haciendo otras cosas. Entonces siempre me pregunto, ¿y lo que tu papá formó? ¿Y lo que tu papá te enseñó? ¿Y lo que él trató de dejar en tu corazón? Lo dejaste caer. No aceptaste el desafío. Simplemente dijiste, no vale la pena, o tengo tanto dolor que no lo voy a hacer, o qué sé yo. Hay que aceptar el desafío. Parte de la resignificación significa acepte lo que ha venido con la muerte del ser querido también. Le tengo un ejemplo para especificar mejor esto. Se acuerda de Pedro y se acuerda de sus compañeros, ¿verdad? Ellos eran pescadores. El Señor se topó a uno de ellos cuando venían de pescar y les dijo, hey, dejen eso ahí y vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. Ellos anduvieron felices con el Señor aproximadamente por 3 años y medio y después el Señor ha muerto. El Señor les dijo, yo voy a resucitar. Voy a resucitar. Pero ellos están muy tristes. Vea lo que pasa. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. ¿Pescar hombres, pastor? No. Pescar peces, como antes. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Vamos a ir a pescar también. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Juan 21:3. Volvamos a lo de antes. No aceptamos el desafío. No queremos vivir la visión del maestro. Deje eso ya.
Y luego el maestro tuvo que aparecer y decirles qué están haciendo. Esto no son ustedes, son más que esto. Yo les enseñé más que esto. Y reenfocarlos otra vez. Muchas veces la forma de ver la vida del ser querido que ha muerto fue de gran impacto. Usted debería imitarle. Esa vida en esta tierra representa un desafío que debe ser enfrentado. Debe ser enfrentado, tarde o temprano. A veces pasan cosas más fuertes. Por ejemplo, sucede que el ser querido viene de una dinastía, digo yo, ¿verdad? Entonces existió Juan IV, Juan I, Juan II, Juan III y sucede que el que queda es Juan IV. Ya han pasado 3 Juan y esos diferentes Juan se han comportado de maneras excepcionales. Qué sé yo, han sido muy buenos en lo que hacen y ahora queda un cuarto, Juan. Y adivine qué hace la familia. Lo comparan. Lo comparan. Esperemos que este sea tan bueno como el papá, como el abuelo, como el bisabuelo, como el tatarabuelo, ¿verdad? Y le están poniendo una visión pesada encima. Pesada. ¿Qué hay que hacer? Hay que afrontar eso. Hay que afrontarlo. Y hay que decir, bueno, y ahí, qué sé yo. Todos mis seres queridos fueron pastores. Pero el Señor a mí no me llamó al pastorado. Pero no quiere decir que no voy a ser un buen cristiano y no voy a servir a Dios. Voy a hacerlo. Pero hay que enfrentarse a ese hecho. No puedes simplemente darte la vuelta y decir eso no existe. Tenés que enfrentarte al hecho de que la persona que murió tenía su visión y su forma de ver el mundo y ahora te toca decidir qué vas a hacer con eso y tenés que hacer algo. Tenés que hacerlo. No puedes dejarlo irse así nomás. Eso es muy, pero muy importante. Muy importante. No lo vaya a olvidar, como en el dibujito allí. Nos enseñaron cosas, ahora ya no están y tenemos que definir qué vamos a hacer con lo que nos enseñaron, con la visión que pusieron en nuestros corazones. ¿Qué vamos a hacer con eso? Parte de resignificar. Sigamos. También está el desafío de sus desatinos. Claro, claro. Como en el dibujito, tal vez haya cosas en las que usted diga, yo ahí no voy a seguir a mi ser querido, en eso se equivocó, jamás, jamás. Eso no lo hizo bien, eso no lo hizo bien. Tenemos la malísima costumbre de hacer ver como que las personas que se han ido siempre fueron total y absolutamente buenas y perfectas, y no es así. Y es parte de resignificar. Parte de resignificar es aceptar la realidad de no, mira, me encantaría decirte que mi papá fue un papá presente, pero no lo fue. En esa parte no la hizo bien. Pero sí hizo otras muy bien. Fue un papá un proveedor, fue un papá cariñoso, pero esa no la hizo bien. Hubo actividades en las que yo lo esperé, él no llegó, tenía otras cosas que hacer. Hubo momentos en los que yo quise que estuviera conmigo, no estuvo. Pero bueno, ese era mi papá. Tuvo aciertos y tuvo desaciertos. Ya, listo. Es así, es lo real. Y si yo lo voy a resignificar correctamente, tengo que aceptar que hay cosas que no tengo que resignificarlas, que es mejor dejarlas a un lado. Vea 2 de Crónicas 37, dice la Biblia hablando a los hijos, no seáis como vuestros padres. Qué duro, ¿verdad? Y tal vez los hijos diciendo, uy, sí es cierto, mi papá hizo eso. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No seáis así. Entonces hay áreas en las que yo tengo que ser honesto y decir, no voy a hacer de esa manera. Eso sí, no lo voy a imitar, ni lo voy a resignificar. Voy a confrontar los errores de mi ser querido. Es parte de la resignificación. Es parte de. Y está bien. No hay ningún problema con eso. Aprender de sus desatinos. Ese es el gran desafío a enfrentar. Y decir, yo aprendo de esto, no cometo los mismos errores y lo hago diferente de vistas al futuro. De vistas al futuro. Entonces, no lo oculte. Los desatinos no se ocultan. Vea, yo he visto cosas. Por ejemplo, el ser querido tuvo varios hijos con varias señoras. Un comportamiento típico en algunos varones, digamos. Y entonces, cuando se habla de eso particularmente, los seres queridos usan eufemismos, como vimos el otro día, ¿verdad? Para hacer aparentar que no es tan grave. Por ejemplo, esto. Es que era un bandidillo. Era un bandidillo, ¿verdad? Y por bandidillo, entiéndase,
que andaba teniendo un comportamiento libertino. Bueno, que alguien hable así es válido, pero usted a la hora de recordar a su ser querido, usted tiene que llamar las cosas como son y decir, no, mi papá fue un irresponsable. Eso nunca tuvo que haberlo hecho. Eso estuvo mal, eso fue por su desconocimiento de Dios, porque él no tenía los recursos que se tienen hoy día, porque él no sabía, porque él no había aprendido, qué sé yo. Pero aceptar el hecho de eso estuvo mal. Eso no es que fue un bandidillo, eso estuvo mal en su conducta durante su vida. Qué dicha que rectificó, si lo hizo, etcétera, ¿verdad? Pero son cosas que en la resignificación son importantes. Son importantes. Por eso, cuando llegamos a ella es hasta que ya hemos aceptado, ¿verdad? No podemos llegar antes, porque si nosotros pusiéramos a ver estas cosas antes, heriríamos mucho a los otros seres queridos que están alrededor, porque tal vez no van a querer escuchar nada de estas cosas, menos los desatinos, cuando hay dolor de por medio, hay que esperar. Y por último, enfrentar también el desafío de lo que vendrá. El desafío de lo que vendrá. La ausencia implica un vacío. El ser querido se fue y dejó un vacío. Hay que definir qué vamos a hacer con ese vacío. Hay que definirlo. Hay gente que define hacer cosas muy malas con ese vacío. Desde que mi papá murió, caí en el alcoholismo. Y no salgo de ahí. Está llenando el vacío con alcohol. No, usted tiene que llenar el vacío con alcohol. Desde que mi papá murió, desde que mi mamá murió, yo entré en una depresión profunda y no he salido de ella. Está llenando el vacío muy mal. Muy mal. No es la forma correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con esos desafíos de lo que vendrá? ¿Qué voy a hacer? Es un desafío. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Como les decía ahora, si hay un negocio, ¿qué va a pasar con el negocio? Si hay decisiones que tomar, ¿qué va a pasar con esas decisiones? ¿Qué va a pasar? Es un desafío de lo que va a venir. Yo tengo que aceptarlo. Y decir, necesito definir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. En Juan 7:6. En otras palabras, yo ya casi me voy, amados discípulos, y ustedes quedan con vida en esta tierra, hagan lo que tienen que hacer. Hagan lo que ya les encomendé. Vamos, para adelante. Háganlo. Tienen el tiempo presto, ahí está listo. Nada más es de que ustedes se lancen a hacerlo. Entonces, repaso para ustedes este último punto. Repaso para ustedes. La resignificación del ser querido implica desafíos. Y le he mencionado al menos 3. El desafío de su visión, que significa que era lo que perseguía. Si era algo bueno, imítelo. El desafío de sus desatinos, aquí no imite. Más bien acepte, reconozca y no imite. Y el desafío de lo que vendrá, que es, hay muchos huecos, muchos vacíos que dejó mi ser querido. ¿Qué vamos a hacer con esos vacíos? ¿Vamos a llenarlos? No vamos a llenarlos. ¿Cómo los vamos a llenar? ¿Cómo vamos a honrar su memoria de aquí en adelante? Señor Jesús, muchas gracias por el tiempo que usted nos ha regalado. Gracias porque todo este curso que hemos llevado de 4 semanas ha redundado en un bien muy grande, Señor, conocer con su palabra que lo que nos acontece cuando perdemos a un ser querido no es algo que esté ausente de lo que usted nos manda en su Biblia. Ayúdenos, Señor, por favor, especialmente a aquellas personas que tal vez tienen muy fresca la pérdida, Señor. Yo no sé en qué etapa está cada persona aquí, pero sí sé, Señor, que hay algunos sufriendo y mucho. Por eso te rogamos, Señor. Tampoco sé los tipos de pérdidas, pero sí sé que las hay, Señor. Extiende tu mano misericordiosa, Dios, por favor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenas, mi nombre es Vanessa y tengo una preguntita. Bueno, mis hermanas también aquí están presentes en la charla, que ha sido de una bendición tremenda para nuestras vidas. Hace casi 3 meses nuestra madre murió de un infarto fulminante y ella no se despidió de ninguno de nosotros. Somos 5 hijos y no nos dijo, es más, no nos dio ni señales de que estaba teniendo preinfartos y qué sé yo, hasta que tuvo un infarto fulminante. Entonces, para mí eso ha sido como muy duro, porque mami no nos dijo, bueno, a mí en mi caso no me dijo adiós, hija, ya me voy. O sea, los 5 nos quedamos así como sin ese adiós. Entonces, yo siento que es como una historia inconclusa. Fue algo así como, para mí esa ha sido la parte más difícil de sobrellevar esto. Muchas gracias y bendiciones, pastor. Amén. Vanessa, normalmente
Para ese efecto que usted dice, y dado que sus hermanas también pues sufren lo mismo, ¿verdad? Porque es un ser querido común, uno tiene algo que se llama normalmente un ritual. ¿Qué es un ritual? Un ritual de duelo es algo que se hace para cerrar. Eso que usted acaba de decir, esa historia inconclusa, necesitamos cerrarla. Necesitamos cerrarla. Hay varios rituales que se pueden hacer al respecto, pero le aconsejaría, digamos, en cuanto a sus hermanas y usted, que se puedan reunir, que puedan conversar acerca de su mamá, que puedan de alguna manera dirimir esa falta de despedida de esa forma. Que ustedes tienen esa ventaja, son varias. Hay personas pues, que no lo tienen y eso les va a ayudar un montón. Si ya quisieran ingresar en un proceso de duelo, entonces eso sí se hace allí, que es justamente cómo cerrar, que es todas esas cositas que yo estaba mencionando acá y que se hacen con cierto sentido, ¿verdad? A veces deciden llevar cosas a la tumba el día que ya van a hacer su cierre, a veces deciden hacer algo que llamamos normalmente una silla vacía, que es donde la persona habla al ser querido y el ser querido responde a través de su propia voz, de la persona, que piensa que pudo haber respondido. Pero digamos que no le voy a hablar mucho de eso porque sería como decirle, mandar las ciegas, ¿verdad? Que haga algo que tal vez no se sabe cómo hacerlo. Pero lo que trato de decirles es si hay formas para lograr hacer ese cierre que se pone. Y una que yo hallo muy sensata, muy buena ahorita es esa conversación con las hermanas, ese tiempo para, bueno, nos vamos a reunir, vamos a hablar un poquito de ella. No se despidió porque no tuvo el chance, pero fue mamá y fue mamá que estuvo presente siempre. Entonces, qué bendición que estuvo ahí, ¿verdad? Verlo desde la resignificación y no desde la herida, aunque está muy fresquito todavía, ¿verdad? Entonces todavía falta caminar un ratito en el caso de ustedes. Yo creo que por aquí tiraron una en el chat. Sí, aquí doña Bernardita pregunta. Buenas noches. Don Ronnie, ¿qué pasa con las personas que se fueron, pero tuvieron a su alrededor individuos que se involucraban en cartas y brujerías? ¿Qué debemos hacer para cortar con esto? Muy importante. Y don Rodrigo pregunta, ya voy con la Bernardita, nada más es para cerrar aquí la ventana de chat, pregunta, ¿cómo elaborar en pasos la resignificación? ¿Con quién podría caminarse ese proceso estando solo, por ejemplo, en el extranjero, un misionero o la última persona en la familia? Ok, ya vamos a responder esa. Voy a empezar tal vez por la de doña Bernardita. Cuando el ser querido, por decirlo de alguna manera, ha estado alrededor de personas que se han metido en el ámbito del oscurantismo, ese es el nombre que se le da a esto, entramos otra vez en un aspecto teológico, y el aspecto teológico dicta más o menos de la siguiente manera. El enemigo es real y él puede hacer muchas cosas. No es todopoderoso porque él no es todopoderoso como nuestro Dios. Nuestro Dios es todopoderoso. Él es un ángel caído y un ángel limitado. Pero en sus limitaciones puede hacer cosas. Entonces usted pregunta qué hacer. Yo le aconsejaría, número uno, los espacios físicos donde estuvo su mamá, los espacios físicos allí donde ella residió, digámoslo de alguna manera, debieran ser espacios donde usted invite hermanos en Cristo a orar, invite un pastor a orar y decir, vamos a orar por estos espacios físicos. Nunca tenemos que menospreciar el poder de la oración. Ese es un primer paso. Un segundo paso es qué tan involucrados estaban los otros miembros. Porque hay personas que son pasivas. Ah, me invitaron un día que fuera a jugar la Ouija y sucede que yo fui, participé y qué susto. Y otra cosa es que yo sea el que hizo el asunto de la Ouija, que yo fui el que organicé, que yo soy el que sabe, soy el que dice y soy el que sabe cómo invocar espíritus, etc. Entonces depende del nivel de involucramiento de esos miembros, así también va a venir lo que podríamos denominar de alguna manera el nivel de liberación. ¿Cómo se hace eso? ¿Ok? Entonces es muy importante. Si ellos se metieron mucho, la palabra de Dios dice que Él vino a libertar a los cautivos. Entonces, la persona aceptando al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador encuentra la libertad que anhela. Veo sombras, veo cosas, llegan las personas a visitarme en la noche, etcétera, etcétera. Son comentarios muy comunes de las personas que se han metido en oscurantismo. ¿Cómo quito eso, pastor?
con la presencia del Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesucristo viene a la vida, ya el espacio no se puede compartir. ¿Es el Señor Jesús o son los demonios? Y ya los demonios no tienen cabida. Entonces esa es la victoria que nosotros tenemos gracias al Señor Jesucristo. Así, a muy grosso modo, hermana Bernardita, pero yo creo saber que usted es la hermana, sí, Bernardita Ruiz. Si no puede contactarme después, hermana, si necesita un poquito más de detalle, y con mucho gusto. Rodrigo preguntaba cómo elaborar en pasos la resignificación. De hecho, la resignificación es en pasos, hermano Rodrigo. Lo que nosotros hicimos ahora fue caminar un poquito por la definición, pero esa definición se transforma en pasos. Es decir, uno va caminando como una escalerita, ¿verdad? Donde va haciendo lo que veíamos en la presentación. Va buscando los diferentes recuerdos, los va afianzando. Cuando ya se siente fuerte en eso, avanza al siguiente nivel, que es donde ve todo lo que tiene que ver con el legado y demás, y ahí va como caminando poquito a poco. Pero si yo tuviera que dar una descripción general de cómo caminar ese proceso, si uno estuviera solo, yo lo que diría es, empiece a recordar a su ser querido diferente como lo ha recordado hasta ahora. Si yo tuviera que dar así, como decir, pastor, resuma lo que vimos hoy, empiece a recordar al ser querido en una forma diferente como lo ha recordado hasta ahora. Empieza a ver lo positivo, empieza a ver lo que la persona fue más allá de lo que la persona terminó siendo cuando murió. Y de esa manera es más fácil hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Diariamente. Diariamente. El proceso del duelo es un proceso diario y se va elaborando desde la construcción. Usted hablaba, ¿qué pasa si yo estoy solo? Usted puede hablar con el Señor. Siempre puede hablar con el Señor. Uno nunca está solo si está con el Señor. Entonces uno puede hablar, Señor, por ejemplo, la oración. Me hace mucha falta mi papá, y otras de eso estoy aquí solo en el extranjero, y mi papá murió allá en el país, y yo ni siquiera pude ir a verlo por todo esto del COVID, y tengo mucho dolor en mi corazón, Señor, pero ahorita yo puedo recordar las lecciones que Él me daba, la forma en la que Él me educó, la manera en la que Él me formó, y entonces yo te doy gracias, Señor, por el tiempito que me lo permitiste. Eso es recordar diferente. Eso que yo acabo de hacer es recordar diferente. No es recordar desde el dolor, es recordar desde la resignificación. Pero obviamente, hermano Rodrigo, eso cuando ya se ha llegado a esa fase. Si uno no está ahí, por ejemplo, como las semanas que hablan ahora de 3 meses, es muy temprano para hacer algo así. Todavía no se ha llegado ahí. Hasta que se ha pasado por la etapa de aceptación, casi siempre 7, 8, 9 meses, ya se está en capacidad para llegar a ese punto. Yo tengo una consulta. Sí. En este proceso de duelo, obviamente, soy hermana de Vanessa. Ajá. Obviamente, ya 3 meses y yo sé que hemos buscado mucho del Señor, presencia y todo, y muy atinado y muy agradecida por esta terapia del duelo que hemos aprendido mucho. Ese vacío que uno siente, todo el mundo nos lo dice, ese vacío será para el resto de su vida. Será, digamos, no es texto nuevo para nosotros y desgraciadamente la primera persona que se nos muere, a veces es nuestra mamá. Va a ser así siempre, ese vacío. ¿Me puede explicar eso? Sí, claro. Pues yo personalmente, pastor, yo lo digo abiertamente, yo quedé como tonto, o sea, claro. ahorita como tonto, como que no tengo todas las facultades, las capacidades psicológicas, honestamente. Y, claro, me voy levantando poco a poco, cada vez más, pero yo no soy la misma persona. Y yo quedé como en el limbo, honestamente. Sé que yo voy a volver a ser la misma persona ante la muerte de mi madre, volver a ser la misma Eva, o es una duda que tengo, y la otra, que sí se va a hacer el resto de mi vida. Doña Eva, 2 cositas importantes. Número 1, el aturdimiento en esta etapa de su duelo es normal, es lo esperable. Más bien sería raro que no fuera así. Usted está aturdida por lo que ha pasado, porque pasó de repente, pasó trágicamente, y usted está en shock. Esto la dejó en shock. Entonces, a la pregunta, ¿seguirá siendo de esa manera? No. Usted no está resignada a vivir en el dolor para siempre. No. Va a pasar.
Va a pasar y va a suceder ahorita en unos 6 meses más, que usted va a empezar a ver un poquito diferente las cosas si está laborando. ¿Cómo está laborando? Elabore al lado de sus hermanas, aproveche ese recurso, elabore con ellas, como lo hemos visto durante todo el curso, y si se perdieron alguna lección pueden revisarlas en Ministerio de Esperanza en el YouTube para que vean cómo se hace eso. Elaboren. Mucho se elabora conversando. Conversando, mami, sí, que nos hace falta, y te acordás cuando hacía esto, y te acordás cuando hacía esto otro, etcétera. Esa elaboración nos ayuda mucho a poder avanzar. En cuanto al vacío, y se dice el vacío siempre va a estar, bueno, el vacío lo que implica es que hay una persona que ya no está, pero con el paso del tiempo se hace más tolerable recordar a la persona con amor. Recordar a la persona diferente. Eso es lo que estábamos viendo el día de hoy. Lo que llamamos resignificar a la persona. Es decir, me niego rotundamente a recordar a la persona como en caso de su mamá, por ejemplo, a mi mamita como el día que ella murió. No. Mi mamá fue más que eso. Entonces sí va a pasar que yo voy a recordar el vacío que ha dejado, pero lo voy a recordar sin tanto dolor. Lo voy a recordar diferente. Entonces, a su pregunta si el dolor se queda para siempre allí por el vacío, no se va a quedar para siempre. No se va a quedar para siempre. Y a su mamá nada la va a sustituir ni nadie. Pero va a suceder que usted le va a recordar diferente. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Recordar a la persona en otra manera diferente. Por acá por el chat, doña Janet pone, mi madre tiene 2 meses de haber partido con el Señor. Yo en estos momentos me siento tranquila. Es normal que en estos meses tenga tan rápido esta resignación al pensar y hablar de mi madre. Bueno, esta resignación, no aceptación, al hablar de mi madre. Sí, de hecho, esa es una pregunta que hicieron con mucho gusto, doña Eva, que puso por acá, gracias. Esa fue una pregunta que hicieron entre semana por medio de correo. Alguien preguntó eso, se sentía extraño de estar tan tranquilo, de estar tan bien, a pesar de que había pasado poco tiempo. Sí puede pasar, aquí lo vimos, ¿verdad? Puede pasar por muchas razones, puede pasar con motivo de la fe que uno tiene en el Señor, por ejemplo, y que de repente usted diga, bueno, somos de la muerte ya llegó a mi ser querido y yo estoy tranquilo, porque sé que su destino final es el cielo y estoy más bien feliz por esa persona. Puede pasar también porque ya ha tenido un duelo anticipado, es decir, ya sabía de que algo podía pasar con mi ser querido, entonces me fui preparando hasta ese momento. Eso es un duelo anticipado. Puede pasar. Puede pasar por una cuestión muy temperamental. No soy una persona muy dada a las lágrimas, no soy una persona muy dada a quedarse en un evento, sino que rapidito paso la página y trato de seguir adelante. Puede darse también porque soy una persona que sufre lo que tiene que sufrir y rapidito se levanta y sigue adelante, etc. Entonces sí puede pasar, no todos los duelos son duelos que duran mucho tiempo, ¿verdad? Y uno no tiene que sentirse culpable. Hay personas que se sienten culpables por eso y dicen, bueno, seguro es que yo no amaba a mi ser querido y como no lo amaba, entonces por eso pasó tan rápido. No, es una cuestión más de temperamento, una cuestión más de todas esas otras cositas que les acabo de mencionar. No sé si habrá otra pregunta. ¿Habrá otra pregunta, no? Yo tengo una que me hicieron, que también habla de esta persona que tuvo una pérdida muy sensible, y producto de esta pérdida desea dejar todo exactamente como quedó, pero eso no ocurrió hace 1 mes ni 2 meses, sino ocurrió hace años. Hace años, y todavía persiste en que las cosas se queden tal como estuvieron la última vez que el ser querido transitó por ese espacio físico. Decirles que no está correcto, ¿verdad? Eso es un duelo no superado. Ahora, usted puede decir, vea, han pasado 10 años, han pasado 12 años, y parece que cada vez que se le habla a esta persona del ser querido, llora en abundancia como que fuera el día 2. Entonces, ¿cómo es posible si ya pasaron 10 años? Bueno, es posible porque ese duelo no se ha elaborado. La persona simplemente agarró su dolor y se lo guardó y lo va sacando como la olla de presión, ¿verdad? Lo va sacando por poquitos, en lugar de haber atravesado el proceso de duelo como tuvo que haberlo atravesado. Lo malo con eso es que crea una fantasía, ¿verdad? Una fantasía en la que la persona vive, que es esta fantasía de que el ser querido de alguna manera sigue ahí, pero no está. No está. Entonces puede volverse algo patológico si no se tiene cuidado. No se recomienda, en absoluto, ¿verdad? En absoluto. Si yo cuando resignifico a la persona, escojo ciertas fotos y las pongo por allí y todo bien bonito, perfecto. Pero no formar un altar, como le decía yo el otro día del caso que le hablaba,
de alguien que tenía prácticamente un altar a su exnovia que había muerto, ¿verdad? Porque eso sería negarse a seguir viviendo. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, por aquí Don tenemos. Ronnie, Pastor Ronnie. Ajá. Bueno, antes de que le pueda contestar a la hermana Bernardita. Ajá, sí, aquí veo. Lo mío no es una pregunta, no es que todo un comentario. Uh-huh. Bueno, como muchos de ustedes saben, vivo aquí en Panamá. Y gracias a Dios, digo esto, gracias a Dios que lo de mi papá pasó cuando los vuelos se pudieron realizar nuevamente, ¿verdad? Y entonces pude llegar el 18 de septiembre del año pasado, ¿verdad? Para estar con mi papá y prácticamente fue un mes lo que pude estar con él, un mes más lo que pude estar con él. Entonces yo pude ver todo el proceso, ¿verdad? De cómo él fue como una vela, como una candela que se fue apagando poco a poco, ¿verdad? Yo pude ver todo ese proceso. Entonces, después de la muerte de él, por mucho tiempo, los únicos recuerdos que venían a mi mente fueron el de ese último mes, especialmente ya cuando él entró en este estado de fase terminal, ¿verdad? Es decir, él ya estaba en una fase terminal, pero esos últimos días donde prácticamente él ya no estaba con nosotros. No sé si me voy a entender con esta frase, en el sentido de que ya él pues no hacía nada más respiraba, ¿verdad? Y ya sabíamos que en cualquier momento podía morir y bueno, estuvimos ahí al lado de él cuando tuvo la última exhalación, ¿verdad? Entonces, por mucho tiempo esos eran los recuerdos de él, ¿verdad? Y verdaderamente me afectaban mucho. A veces se me salían las lágrimas, a veces me producía mucha tristeza, un dolor muy grande de acordarme de él en ese momento, ¿verdad? Pero yo lo escuché a usted la semana pasada porque usted dio como una pincelada de lo que está hablando hoy, la semana pasada, sobre no recordar nada más los últimos tiempos de vida de ese ser querido, sino que tuvimos mucho más tiempo compartido, ¿verdad? Y es cierto que uno tiene que hacerlo intencional, y es algo que yo he hecho personalmente. Intencionalmente he tratado de recordar eventos, cosas que hice con mi papá, ¿verdad? Por ejemplo, con un grupo de la iglesia, un día hicimos un viaje en bicicleta desde Tres Ríos hasta Quepos, pasando por San Marcos de Tagazú, y bueno, cositas así. Y de verdad que eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Y de seguro es lo mismo que muchos de los que hemos perdido a un ser amado están viviendo, ¿verdad? Que se recuerdan nada más esos momentos. Pero yo les quiero dar como testimonio de que de verdad hace mucho bien, el pensar, el recordar en todas esas cosas, esos momentos lindos que tuvimos con esa persona, ¿verdad? Los otros momentos no se pueden borrar, no los podemos ignorar, van a estar presentes, ¿verdad? Yo no puedo ignorar los últimos días viendo a mi papá, no puedo ignorar, están ahí en mi memoria, pero también hay muchos otros recuerdos que también están presentes, y eso me ha hecho mucho bien. Así que muchas gracias por estos consejos que usted nos ha dado, me ha ayudado mucho personalmente esta parte
del recordar, y quiero animar a los demás que han escuchado esta lección. Si a usted le pasaba igual que a mí, que nada más recuerda esos últimos momentos, esos días duros, esos días tristes, de ver a ese familiar, cómo su vida se apagaba, se acababa, que intencionalmente usted pueda pensar en todas las otras cosas lindas que sí experimentó y vivió con esa persona, porque le va a hacer mucho bien, ¿verdad? Entonces, es un consejo, mi testimonio, y también mi agradecimiento por compartir esto con nosotros. Amén, pues damos muchas gracias a Dios, y sí, como usted dice, Pastor Norman, en efecto es algo que hay que hacer intencional, y hace mucho bien, sin duda alguna, hace mucho bien. Había otra pregunta aquí, doña Bernardita, decía que un niño de 5 años, ¿es normal que tenga duelo constante de la abuela que falleció? Bueno, en el caso de los niños, la forma en que los niños sienten, ellos son muy, pero muy maleables, digamos, podemos moverlos fácilmente si les explicamos. Entonces, la pregunta ¿es normal? Sí, sí es normal. Lo que no es normal es que los dejemos sin explicación. Lo que no es normal es que no les demos el apoyo que necesitan para que entiendan bien lo que está pasando. En ese sentido, si lo hacemos, si de verdad nos ponemos a la par de ellos a explicarles, vamos a ver que ellos son muy resilientes, se van a levantar pronto de allí. Por ejemplo, como yo explicaba el otro día, estamos orando por la abuelita, mi amor, para que ella se recupere. La abuelita no se recuperó, la abuelita murió. Entonces, sí, tenemos que explicarle, mi amor, Dios ya habló, Dios quiso llevársela, está con él ahora. Los niños responden muy bien a esto. Ella está de verdad en un mejor lugar. Es un lugar donde ya no tiene dolor, es un lugar donde ya no está sufriendo, es un lugar muy bonito donde ella está ahora. Entonces, reconstruir o atravesar un duelo en un niño es muchísimo más fácil de lo que es en un adulto, porque la conciencia de ellos no media como median nosotros, que ponemos mucha resistencia. Para el niño decir el cielo es el mejor lugar va a ser algo que él acepte con suma normalidad. Entonces, es importante hacerlo. Es normal que tenga sufrimiento, pero no es normal que sea constante, y no es normal que no esté con ayuda. Necesita ayuda para superarlo. Con lo cual no quiero decir ayuda profesional necesariamente. Quiero decir simplemente darle ese acompañamiento en cosas como las que estoy diciendo. Luego por acá hay otra. Dice, a mí siempre me ha dado mucho temor la muerte de un ser querido cercano, por el dolor y todo lo que acarrea. ¿Hay alguna manera de prepararse para ese momento aparte de lo que ya hemos visto? Con personas no tan cercanas he sufrido mucho, por lo que con personas más cercanas no sé cómo voy a reaccionar. Número uno, Lisa, es necesario ver la muerte diferente. Cuando nosotros vemos la muerte diferente, entonces tenemos metas diferentes y aproximaciones diferentes. La muerte no es otra cosa que la antesala de la eternidad. Eso es la muerte. La muerte es un switch en el que yo apago en esta tierra y prendo en la eternidad. Entonces, si la muerte es tan solo el switch para la eternidad, yo como cristiano estoy puesto estrecho, como dijo Pablo, porque más quisiera estar con el Señor que estar en esta tierra. Desde esa óptica, yo digo, bueno, la muerte puede ocurrirle a cualquiera. Entonces yo tengo que reconciliarme, Lisa, con la muerte. Necesito reconciliarme, necesito hacerlo diferente. Necesito pensar de la muerte en un formato muy diferente como estoy pensando ahora. Porque si yo pienso de la muerte como una situación trágica, terrible, como una mala noticia en toda su extensión, nunca voy a verlo como Dios lo ve. Nunca voy a ver que Dios estima la muerte en la forma en la que Él lo dice con respecto a sus santos. Entonces, número uno, necesita reconciliarse usted con la muerte y entender bien cómo funciona la muerte en el caso de un cristiano. Número dos, en cuanto a el temor, el enemigo puede aprovecharse de mi temor. Puede aprovecharse de mi temor. Pero la palabra de Dios dice que en el amor no hay temor, porque el amor, el perfecto amor, echa fuera el temor. Entonces, el enemigo puede aprovecharse de eso para mantenerme en vilo, para mantenerme siempre preocupado, preocupada, mantenerme pensando qué haría yo, etcétera, etcétera. Entonces, no caiga en ese juego. No caiga en ese juego. La palabra de Dios dice en Romanos que si morimos somos del Señor y si vivimos somos de Él también. Entonces, mi vida está en la mano del Señor, la vida de sus seres queridos, Lisa, está en la mano del Señor. Nada va a pasar, nada
nada, absolutamente nada que Él no tenga bajo su control. Entonces, ¿cómo prepararse? Desarrolle más su fe en el Señor. Desarrolle más su confianza en el Señor. Señor, voy a confiar más en ti, porque esto que el enemigo viene a hacer a mi vida es justamente una forma de tentarme y yo estoy cayendo en esa tentación al tener tanto temor. Y tercero, no le tenga miedo al dolor. Si usted dice, yo he sufrido mucho por esas personas que no son tan cercanas, dice, no hay ningún problema. No es como que uno va a tomar vitaminas y va a ser fuerte y ya no va a sufrir. No le tenga miedo al dolor. El dolor es normal. Y si usted es una persona que se duele porque una persona muere, es normal. Es normal. Y en su temperamento y en su forma de aceptar las cosas, el dolor es lo que traspasa sus fibras para superarlas. Y eso es normal, no tiene que sentirse así como... A veces vienen, por ejemplo, las personas y dicen, tengo una fobia, le tengo una fobia a las serpientes, don Ronnie, ¿puede quitarme esa fobia? Y bueno, no, esa fobia es una fobia válida. Téngale miedo a las serpientes porque nada menos si usted más bien se quita esa fobia, puede ser que una lo muerda y sea venenosa y se vaya a morir. Entonces, igual nos pasa con esto. Si tengo cierta aberración a la muerte, eso es normal. Fortaleciendo la fe, pero no tener, se supera, pero no tener aberración al dolor. El dolor puede pasar. Profe Silvia dice, 6 meses de pérdida de mi madre por COVID. ¿Cómo superarlo pese a que siento paz? Sentir paz es una gran bendición, es un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios que Él da y dice que sobrepasa todo entendimiento. Si usted siente paz, es una bendición. ¿Qué pasa con el dolor entonces? El dolor es parte del proceso. Usted está hablando de 6 meses, digamos que usted está a mitad del proceso, Silvia, falta un poquito, pero esa paz que ya se está experimentando significa que va por buen camino. Que va por buen camino y pronto va a superarlo. Voy a superar el recordar con dolor y voy a empezar a recordar, especialmente con la lección de hoy, voy a empezar a recordar de una manera diferente, que eso es lo que queremos. Lo que queremos es recordar de una forma diferente al ser querido. Perfecto. No sé si habrá otra pregunta o comentario. Pastor, Dios le bendiga. Soy el pastor Tony Camargo de Venezuela. ¿Cómo está, pastor? Un abrazo fuerte. Amén, una pregunta de una experiencia que tuve yo aquí en Venezuela. Una hermana, su esposo había enfermado. Mientras le visitábamos y todo lo que uno hace pastoralmente hablando, en un momento de enfermedad, la conducta de ella y sus actitudes fueron siempre muy amables. Pero apenas su esposo murió, ella canalizó lo del entierro rápidamente, no quiso que nadie la visitara en su casa, salvo las personas que vivían con ella, no aceptó asistencia pastoral de ningún tipo y no quiso escuchar palabras de ningún hermano de la iglesia. Mi pregunta ¿es normal que se tome una actitud como esa? ¿Y qué debe hacer un pastor frente a un caso como ese? Gracias, un abrazo. Muy buena, hermano. La primera pregunta pertenece digamos, al grupo de cosas que pueden pasar en un afrontamiento de duelo, y la segunda, pues más a la teología en torno a la labor pastoral. Sí, puede suceder que una persona se enfrasque tanto que diga, yo no quiero a nadie a la par mía. Nadie. Quiero sufrir mi pena solo. Y ya, me voy a quedar aquí y no acepto consuelo. Era lo que pasaba un poco con David cuando estaba rogando por su hijo y él se alejó. Y sus siervos estaban preocupadísimos por él, ¿verdad? Puede pasar. Ahora, ¿cómo afronta uno como pastor? Bueno, uno como pastor tiene varias maneras de pastorear. Uno puede pastorear directamente a la oveja, es decir, estando allí físicamente, y cuando no se nos permite eso, uno puede influenciar. ¿Cómo pastorea uno por influencia? Bueno, uno pastorea por influencia cuando trata de llegar por otras vías que las otras personas sí pueden llegar. ¿Qué sé yo? La señora no quiere nada de mí, pero una hija sí. Y yo puedo hablarle a la hija, mire, le recomiendo esto, haga esto, dígale esto, menciónele esto, léale la Biblia, haga aquí y allá. Tal vez no permite ni eso, pero sí puedo yo recomendarle cosas por medio de alguien más. Puedo de alguna manera intentar mandarle mensajes y más, aunque no me responda, no importa, donde la animo, donde le digo que siga adelante, que estamos para ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí, la labor pastoral a veces puede ser rechazada, porque recuerde que cuando vimos aquí una parte, al puro principio, cuando hablábamos del shock,
Muchas veces la persona dice, no me hable de Dios, porque Dios es el culpable de esto. Y uno como pastor es de alguna forma representante de Dios. Entonces, al ser representante, la persona dice, ya me viene a hablar de Dios. Entonces, yo no quiero nada con Dios, porque estoy enojado con Él. Entonces, el rechazo es para uno, no solo para Dios, ¿verdad? Entonces, hay que entender eso y dar un tiempito, dar un tiempito. Perfecto, por aquí nos dejaron una más. Somos personas que nos gusta pensar que nuestro ser querido nos ayuda y nos protege desde el cielo. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, eso lo vimos en la lección 2. Es una faceta, Janet, es una faceta. Es una faceta que uno atraviesa, ¿verdad? Pero ¿qué tan cierto es? No hay base bíblica para decir eso, ¿verdad? No hay base bíblica para decir que se convierte en un ángel, no hay base bíblica para decir que viene de allá a visitarnos, nada de eso, pero es una faceta, pasa. Y es justamente parte de lo que implica el duelo y la negación de lo que a veces está pasando. Pero si usted quiere saber desde el punto de vista teológico, no hay base bíblica que apoye tal cosa, ¿verdad? O sea, que diga como que el ser querido nos está mirando, no nos está mirando. Más bien hay base bíblica que nos indica lo contrario, ¿verdad? Que las personas una vez muertas ya dejan de conocer la temporalidad del lugar donde vivieron, sino que ya están fuera, viven en otra dimensión, la dimensión espiritual, que es diferente, ¿verdad? Pero igual, no se ofusque usted de decir, bueno, yo lo pienso así porque eso me hace bien. Es una fase, Janet, no se preocupe. Por eso, ahora va a pasar. No sé si hay alguien más. ¿No? Bueno, aquí viene uno más. Ok, gracias, dice. Ok, con mucho gusto, Janet. Igual, muy agradecido por el espacio, muy agradecido por el tiempo que el Señor nos ha brindado. Agradecido con Pastor Norman también, que tuvo esta genial idea. Y esperemos que en el futuro podamos también disfrutar de otros temas que yo sé que van a ser de mucha bendición. Y por ahora, a usted que ha perdido un ser querido, que tal vez lo tiene reciente o tal vez no tanto, sin importar en qué momento del duelo esté, animarle, darle esperanza. El Señor está con usted y va a salir adelante. Va a salir adelante y va a avanzar más allá de lo que usted mismo, usted misma piensa. Y ese dolor que parece insufrible, el Señor lo va a calmar.